Domingo, 11 de la noche. Selva espesa. Un portón blindado se estrella contra la tierra húmeda. Del otro lado no solo empieza un cateo, empieza el derrumbe de una mentira diseñada por el poder. Omar García Harfuch, desde su sala de operaciones en Ciudad de México, pronuncia dos palabras. Procedan. No dejen nada sin revisar. ¿Qué es lo que escondía un rancho invisible para Google Maps, borrado de registros y atribuido a un muerto que fundó una empresa desde la tumba? Lo que estás por ver no solo es un operativo, es la autopsia de un sistema entero. ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo protegió? ¿Qué se escondió ahí durante 10 años? Quédate, porque ahora mismo la historia está desenterrándose. El rancho Benito Juárez no era un destino ni un terreno común. Era una mancha de poder camuflada entre árboles milenarios, un espacio tan perfectamente oculto que ni el satélite más reciente lo detectaba. 4 hectáreas levantadas en la selva virgen de Campeche, protegidas no por bardas visibles, sino por algo más fuerte que el concreto: el silencio judicial. No aparecía en catastros, no figuraba en mapas, ni siquiera existía para el registro público de la propiedad. Para el Estado, ese lugar nunca había sido construido. Pero ahí estaba, con sus palmeras importadas y su mármol pulido brillando bajo la humedad tropical, como un insulto enterrado a plena vista. Su origen era aún más absurdo que su ocultamiento. Una empresa agrícola supuestamente dedicada a vender maíz y soya lo había financiado. Una empresa fundada legalmente por un hombre que llevaba 2 años muerto. Emigdio Moreno, fallecido en 2020, firmó papeles en 2022, autorizó contratos y recibió adjudicaciones millonarias. ¿Milagro? ¿Error? Nada de eso. Fue ingeniería legal. Notarios dispuestos, jueces complacientes y papeles triturados para borrar huellas formaron la combinación perfecta que dio vida a un rancho que jamás debía existir. Así se construyó esta mentira, con firmas post-mortem e instituciones al servicio del poder. Lo que se levantó sobre esa maqueta de corrupción no fue una cabaña ni un rancho de campo. Fue una fortaleza de obsceno lujo, pisos de mármol italiano, cine con butacas reclinables, caballerizas con aire acondicionado y un lago artificial para patos importados. Todo en medio de un estado donde comunidades enteras no tienen agua potable. Era más que una propiedad. Era un recordatorio brutal de que en México se puede privatizar la selva, borrar terrenos del radar y construir palacios sobre presupuestos públicos disfrazados de fertilizante que nunca se aplicó. La pregunta que queda suspendida en el aire es tan incómoda que atraviesa instituciones, partidos y sexenios. Si un rancho de 4 hectáreas pudo desaparecer por 10 años, ¿cuántos más siguen respirando bajo nombres falsos, esperando que nadie pregunte? ¿Y cuántos emigdios han firmado desde ultratumba para mantener el espejismo funcionando? El rancho no era solo el lugar que no existía. Era la prueba viva de que muchas cosas en México existen solo para quien pueda pagarlas y desaparecen para quienes deberían vigilarlas. La hora en que México duerme, pero el poder se mueve. 2 camionetas negras, sin placas y sin insignias, irrumpieron en un camino sin asfalto. No había sirenas, no había luces, solo motores contenidos avanzando hacia un destino que oficialmente no existía. Los agentes descendieron sin palabras, como sombras entrenadas para desaparecer en la selva. El primer golpe se escuchó seco contra el portón blindado, rebotando entre los árboles. El segundo golpe fue más fuerte, casi un anuncio, pero adentro nadie respondió. No un perro, no una voz, solo silencio. Un silencio que olía a complicidad. Ese silencio fue roto por maquinaria. La orden llegó vía radio con la frialdad de quien está acostumbrado a derribar barreras invisibles. Una máquina hidráulica avanzó, los pistones rugieron, y en cuestión de segundos, el portón cayó como una verdad que se niega a seguir oculta. La escena no era solo el ingreso a un rancho, era la caída simbólica de un blindaje político construido durante años. Tras el estruendo metálico,
Los agentes avanzaron con linternas. El aire era espeso, pero también perfumado. El rancho no estaba abandonado, estaba deshabitado recién. Adentro, la evidencia no hablaba con palabras, hablaba con detalles. Vasos de whisky con hielo aún flotando, el clima encendido en una recámara, fruta fresca en la cocina, y el dato más escalofriante de todos, los motores de autos de lujo todavía tibios, como si alguien hubiera encendido esas máquinas minutos antes de escapar. Todo apuntaba a una fuga calculada, casi cronometrada. ¿Coincidencia? ¿Azar? ¿O alguien filtró la hora exacta del operativo? Ese es el misterio que empezó a crecer mientras los agentes recorrían pasillos silenciosos. Había ausencia, pero no abandono. El rancho respiraba actividad reciente. Cada olor, cada objeto, cada rastro decía lo mismo. Alguien sabía que venían y supo cuándo irse. Y eso abre la pregunta más peligrosa de todas. ¿Quién tenía la capacidad de avisar? ¿Quién tiene acceso a la agenda del Estado para advertir a un fugitivo minutos antes de su caída? Porque cuando un operativo federal llega y lo único que encuentra son huellas tibias, ya no se trata de un cateo, se trata de una traición dentro del sistema. Los salones del rancho eran postales de exceso, sofás italianos, mármol pulido, un cine íntimo con vasos aún húmedos, establos climatizados como si fueran suites de hotel. Pero ninguna de esas piezas era realmente valiosa. El verdadero tesoro estaba escondido detrás de lo que parecía una biblioteca común. Una de las repisas se movía apenas unos milímetros cuando un agente la empujó. Ese fue el primer indicio. Detrás, un muro hueco, un mecanismo oculto y finalmente la revelación. Una caja fuerte empotrada, sellada con biometría, como si la verdad hubiera sido enterrada bajo ladrillos y engaño. A las 0:43 horas, después de múltiples intentos de desbloqueo digital, la cerradura cedió. El aire se volvió más pesado cuando la puerta se abrió. Fajos de billetes con bandas bancarias formaban columnas perfectas, lingotes con sus números de serie limados para borrar procedencias, relojes suizos en cajas herméticas, bolsas transparentes con diamantes sueltos. Era un museo de riqueza ilícita cuidadosamente organizado, como si alguien hubiera inventariado su corrupción. Cada objeto era una declaración. Esto no era fortuna, era logística, un sistema financiero informal dentro de 4 paredes. Pero el hallazgo más perturbador no brillaba ni pesaba. Era pequeño, metálico, con un grabado visible bajo las linternas, un llavero con el logo de Bell Helicopter. Junto a él, una llave con un nombre grabado, Santa Amalia. No había registro de esa propiedad en ninguna base oficial, ni catastros, ni declaraciones patrimoniales, ni archivos judiciales. Para el Estado, Santa Amalia tampoco existía, y sin embargo, el encargado de ocultarla había llevado consigo la llave, como quien resguarda su verdadera guarida. Dentro de la caja había algo más, un sobremanila doblado, escrito a mano con tinta azul, un mapa irregular, 2 puntos marcados en rojo y coordenadas escritas con lápiz. Esa fue la pieza que completó el rompecabezas. Santa Amalia no era un nombre simbólico, ni un apodo casual. Era otra ubicación, una aún más remota, más secreta, más enterrada que el rancho cateado. Y si aquí había lingotes, diamantes y llaves de helicóptero, ¿qué se escondía allá? Documentos, personas, archivos, pruebas. El mapa no solo mostraba un destino, señalaba el próximo capítulo de una historia que el poder intentó enterrar. La caja fuerte había dejado de ser contenedor de riqueza, se había convertido en confesión involuntaria. Y en ese momento, una cosa quedó clara para los investigadores. Lo encontrado en Campeche era solo la antesala. Lo peor, lo verdaderamente peligroso, estaba donde apuntaba esa llave y esa coordenada silenciosa. Alejandro Alito Moreno no es solo un nombre en la política, es un producto de décadas de impunidad. Senador, exgobernador, dirigente nacional, arquitecto de pactos en la sombra.
Creció convencido de que cualquier irregularidad podía desaparecer con la firma correcta, el juez adecuado o un notario bien ubicado. Su carrera se edificó entre discursos públicos y acuerdos privados, siempre protegido por un sistema que normalizó lo innombrable. Para él, borrar evidencias era rutina. Construir riquezas ocultas era una habilidad. El poder no era una meta, era su hábitat. Pero esta historia no tiene un solo villano ni un solo héroe. El segundo protagonista es un hombre que rara vez aparece en los reflectores sonriendo. Omar García Harfuch, un perfil militar sin uniforme, un estratega frío, un arquitecto de operaciones quirúrgicas. No busca cámaras, busca resultados. Cuando él toma un expediente, no mira el caso, mira el ecosistema. Y cuando el rancho fantasma apareció con una llave que señalaba a otra propiedad oculta, él entendió algo que pocos se atreven a asumir. Esto no es un cateo, es una cirugía al sistema. Harfuch no persigue políticos porque disfruta el caos, los persigue cuando las piezas encajan en un patrón enfermo. En Campeche, no se enfrentó a un individuo que acumuló riqueza ilícita, sino a un modelo de poder replicado por generaciones. Él no ve a Alito como enemigo central, sino como eslabón. Y eso es lo que vuelve esta operación tan peligrosa. No iba tras un hombre, iba tras los que lo hicieron intocable. El verdadero adversario no vive en una mansión, ni aparece en declaraciones. Está en los despachos donde se firman permisos imposibles, en los servidores que alteran registros, en los silencios institucionales. Es ese sistema que mata evidencia, borra archivos y crea empresas con difuntos para proteger a los vivos. Ese es el monstruo que Harfuch decidió enfrentar, aún sabiendo que, si llegaba hasta el fondo, no solo tocaría un partido, tocaría las élites que lo sostuvieron. Y ahora te pregunto a ti, espectador, si tuvieras en las manos una prueba que puede destruir carreras, derribar partidos o exponer nombres nunca mencionados, ¿la seguirías hasta el final o mirarías hacia otro lado para no convertirte en objetivo? Porque esa fue la decisión que Harfuch tomó, seguir el rastro, sin importar hasta dónde conduzca. El mapa se verificó vía satélite a las 3 a.m. Una estructura rectangular oculta bajo lonas térmicas, sin caminos oficiales. Testimonio bajo identidad protegida. Ahí iban los que sabían demasiado. Yo ayudé a empacar cajas y discos duros. Llegaban en helicóptero. Nadie preguntaba. Santa Amalia no era lujo. Era memoria, evidencia, resguardo clandestino. Pregunta para el espectador. Si esto se escondía ahí, ¿qué se ocultaba en los lugares que aún no sabemos nombrar? Mientras el país veía fotos de Ferraris decomisados, Harfuch ya estaba 10 pasos adelante. El cateo no golpeó a un individuo, golpeó una red completa. Notarios, magistrados, empresas pantalla, exfuncionarios federales. Una credencial empapada hallada entre documentos triturados decía: Luis P., subsecretario de Gobernación 2018. Esa pieza encendió alarmas. Los teléfonos hallados en el rancho enviaron mensajes automáticos. No hables, quema lo que tengas. Ya nos cayeron, pero ya era tarde. El miedo cambió de bando. 8 de diciembre. Alito Moreno no era tendencia por un discurso, era tendencia por haber sido encontrado. Vecinos se preguntaron algo que atravesó al país. Entonces, sí se puede. La respuesta aún está construyéndose, porque Harfuch lo dejó claro. No nos vamos hasta que se termine. Y si Santa Amalia ocultaba lo que temen, ¿qué hay en Mérida? ¿Cuántos ranchos faltan por caer? ¿Cuántos helicópteros aterrizan donde el Estado no llega? ¿Crees que este es el inicio de un cambio? ¿O solo otro capítulo que quedará en silencio? Déjalo en los comentarios, te leo. Dale like si quieres que más verdades como esta salgan a la luz. Suscríbete para no perderte la siguiente parte, porque esto apenas empieza y lo que se oculta bajo tierra está por salir.